Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un miércoles más de B-Side, este programa de periodismo musical del proyecto periodístico también llamado Nómadas Press. Les acompaña Janet de los Reyes. Y su amigo y servidor, Manuel Noctis. Como se podrán dar cuenta, ahorita estamos en un formatito un poquito más... Relajado. Ajá, iba a decir como casero, pero Casero, sí, relajado. más relajado. Ya estamos en cierre de año, ahora sí. Recuerdo que, de hecho, el programa pasado les dije que ya no nos íbamos a ver, pero sorpresa, ya volvió. Regresé de donde andaba. No se nos hizo que se quedara, pero bueno. Oye, qué buenos deseos, estamos en fin de año, hay que tratarnos bien. Ya sabes, ya sabes. Bueno, les recuerdo que este programa está siendo transmitido en vivo a través de diferentes páginas, entre ellas nuestras redes sociales, bueno, B-Side by Nómadas, la página de Nómadas Press, Tijuana Última Hora y en Octavio Favela, que también nos pueden ver también en esa página. Además tenemos el canal de YouTube Nómadas Press y el portal de noticias nómadaspress.com, donde pueden también ahí encontrar noticias generales. Pues sí, y a mí me encuentran en redes sociales como Manuel Noctis en Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, ya dicho sea de paso, pues a mí también me encuentran como Janet de los Reyes en Facebook, en Instagram y como Hanna o Hanna en Twitter. Y Threads también me encuentran por ahí. A veces, eventualmente publicamos cosillas. Y en la calle y en los eventos y en todos lados. Pues bueno, en este programa, en este formato un poquito como les comentaba más relajado, dice aquí el señor Noctis, vamos a tener hoy una entrevista con Espectro Caudillo. Espectro Caudillo, un chico aquí de acá, tijuanense, Reuben, si se acordarán de los macuanos, por ahí de los inicios de los 2000 salió esta bandita con este género del llamado ruidosón, pues ahora Rubén tiene su proyecto que se llama Espectro Caudillo, donde hace una mezcolanza entre el ruidosón y la música generada por Colectivo Norte, una fusión ahí que él hace como especie de homenaje, en la que también pues trae todo como esta cosmogonía de Tijuana y una cosa bien interesante ahí que tiene que ver con política y periodismo que pues él ya les estará contando por ahí en la entrevista que traemos. Además vamos a presentarles los eventos a los que nos fuimos este fin de semana, que es el de Todos Somos Migrantes y el Posadón, siguiendo acá en el ambiente navideño. Y pues lo de siempre, ¿no? Ya se la saben, las recomendaciones. Ah, no es cierto, hoy no nos va a recomendar nada acá. Se tomó muy en serio las vacaciones. Ajá. Pero vamos a tener la cartelera semanal, estreno musical y pues las noticias que no falten. Así que vamos primero que nada a ver lo que son las coberturas de donde nos fuimos este fin. Este sábado se realizó en la Avenida Revolución el evento Todos Somos Migrantes, en el que se contó con la participación de distintos proyectos musicales de la región que complementaron la propuesta multicultural y feria gastronómica que se montó en el marco del Día Internacional del Migrante. La encargada de abrir el escenario fue Madame Uri y sus hombres. Dentro de una presentación a capela y en solitario, Azul se encargó de interpretar sus temas de una forma nada sencilla, ya que precisamente no llevó ningún acompañamiento musical. Entre canciones, Azul estuvo dando mensajes de concientización sobre la importancia y el valor que tiene la comunidad migrante en una sociedad como la de Tijuana. Posteriormente fue el turno de Casa Wagner, una banda que con su sonido progresivo instrumental mantuvo el interés de quienes transitaban por la Avenida Revolución. Los Hijos del Santo fueron los siguientes en tocar. Con sus letras positivas invitaron a los presentes a hacer conciencia sobre la situación que se vive en la ciudad y a empezar a hacer un cambio social por sí mismos. Dentro del repertorio tocaron temas clásicos con los que se consolidaron en su momento como una de las mejores bandas de ska y con mayor arraigo. Otros que también participaron fueron los compas de San Pedro Cortés, esta banda que ha crecido junto con la ciudad y que pocas veces se presentan en ese tipo de eventos. El post-punk creado en Tijuana también tuvo representación con el dueto Dancing Strangers.
Por otra parte, Saoko llegó para meter candela y hacer bailar a la gente, e incluso freestylear un rato al invitar al escenario a Fémina Fatal. El cierre de la parte musical estuvo a cargo de los chicos del Fandango Fronterizo, quienes tocaron sus sones y sus coplas con la finalidad de cultivar la empatía entre la comunidad. Este evento fue sin costo y tuvo muy buena recepción por parte del público. Otro evento que se llevó a cabo este sábado fue el Posadón. Esta posada realizada por los chicos de Emo por Siempre y el Pop Punk Fest, en el que estuvieron presentándose varias bandas. El show dio inicio pasadas las 6 de la tarde. Los primeros en tocar fueron los Apáticos Rebeldes, un cuarteto de happy punk bastante desinhibido y con gusto para hacer muestra de su humor entre canciones. Eso, muy bien. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Valles, yo soy Irán, él es Tomás, él es Marco y él es Panchito y vamos a tocar unas canciones. Espero que les gusten. Esto dice algo así. Después llegó el turno de Valles, el nuevo proyecto de Irán Valles, que ya dejó su formato como solista acústico para hacerse acompañar de una full band, en la que destaca la participación de Tomás y Panchito, integrantes de Canseco. Enaguén, Tornado, Pequeña Ciudad y Novail también formaron parte de esta fiesta navideña. For the Win regresó a Tijuana luego de 5 años de ausencia y también fue muy bien recibido. Para cerrar con broche de oro, Don hizo lo propio en el escenario haciendo un recorrido musical por gran parte de sus éxitos, sin dejar de lado los temas con los que han dado un giro musical durante esta nueva etapa. Escribe una canción, Qué bello, Melómano, Gestal, La novia, Veintitantos, fueron algunos de los temas coreados por todos. ¿Cómo está Tijuana esta noche? Esa chingada madre. Me amo en la espalda, pero estoy bien contento de estar aquí con esos cabrones. Como les dije hace rato, esos güeyes me dieron un chingo. Y gracias a todos por estar aquí esta noche. Uno de los mejores momentos fue cuando Irán, vocalista de Valles y ex voz principal de Don, se juntó con la banda para interpretar Ahora Entiendo, un hecho que el mismo Valles señaló como un cierre de ciclo. Como toda buena posada, hubo rifa de regalos y fueron quebradas 2 piñatas que en realidad fueron destrozadas en su totalidad, incluso ya estando vacías. Venga, paseando la piñata, por favor, dándole de palo. Está llena de dulces, todos juntos. Estas son las breves de B-Side. Masquerade ya está preparando su Melodious Tour, en el que tendrá presentaciones en febrero y marzo en distintas partes del país. Otros que se van de gira son la banda de Aguascalientes Dice in the Sky, quienes visitarán Europa el próximo 2024. El Museo del Punk Rock invita a la comunidad a votar para ser seleccionados como el mejor nuevo museo. Las votaciones cierran esta semana y se puede emitir el voto una vez por día en usatoday.com. Pues bien, ahora sí, vamos, ¿qué te parece, Net? Si vamos ahora sí a la entrevista que pues le realicé al Espectro Caudillo. Como les mencionaba al inicio del programa, Espectro Caudillo es un proyecto de Rubén, así se llama, Rubén Torres. Él es de aquí de Tijuana, originario de esta ciudad,
Este proyecto, como les mencionaba, surge después de un pasado que tuvo Rubén con los macuanos. Como les mencionaba, los macuanos, un proyecto con el que surge este movimiento del ruidosón. No sé si tú lo llegaste a ver por ahí, Hanna, en el que pues combinaban esto de la música electrónica con el ambiente cumbianchero y toques ahí medios oscuros. Entonces Rubén se dio la tarea de rescatar este sonido y fusionarlo con el sonido que generó Nortec, Movimiento Nortec, y aderezarlo con todo esto de la cosmogonía de Tijuana, la frontera, la política, y como les mencionaba, y ahí lo va a mencionar Rubén en la entrevista, su nuevo material acaba de salir a finales de noviembre y está dedicado a un personaje muy, muy oscuro, turbio y polémico de la ciudad. Ya lo verán ahí ustedes en esta entrevista. Así que, pues, ¿qué te parece, Jan? Si mejor vamos a verla y los dejamos con Espectro Caudillo. De la Junta. Ahí Listo. está, listo. Ahora sí que, pues, sabes que, pues, para que quede ahí en la grabación, pues, Lo- dime tu nombre y el proyecto y ahora sí empezamos para que nos platiques cómo y de dónde nace el proyecto Espectro Caudillo. Ya, pues mi nombre es Rubén Torres. Soy originario de Tijuana, San Diego, pero ahora radico en Nueva York. Y el proyecto Espectro Caudillo nace más o menos como a la par del auge de los macuanos, ¿no? Los macuanos, para los que no se acuerdan, fueron una banda de música electrónica basada en Tijuana, em, que hacía música, pues digamos, por generalizar un poco, pero era música un poco contestataria, ¿no? De temática política. Y alrededor de este tiempo, pues como digamos 2012, 2013, sale esta idea de hacer un proyecto que yo lo llamaré una versión más clavada todavía de los macuanos, que se enfoca en, pues, documentar, digamos, la vida política del país, ¿no? De México. Empieza como un experimento sonoro, ¿no? Con una canción que se llama México Año Cero. Eh, es un track de techno que tomó las cifras de las muertes de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, o sea, las cifras que me parece como aparecieron tal cual en el Z, estado por estado, ¿no? O sea, homicidios dolosos por estado, y pues con un beat electrónico, techno muy minimalista. Y y de ahí sale esta idea como de pues experimentar un poco con esa idea, ¿no? Con ese concepto. Luego ese proyecto fue alimentando, ese como que concepto fue alimentando la música de los macuanos. Creo que en el último disco que sacamos, Epílogo, pues se nota bastante la influencia. Hicimos como un concepto similar en una canción que se llama Los de Arriba, donde era la misma computadora leyendo las cifras de las personas más ricas de México. Luego, por eso del 2016, saco otro disco bajo el nombre Espectro Caudillo, que se llama Lazos de Familia. Y ahí es más o menos donde ya se forma como que el concepto de lo que es el proyecto, ¿no? O sea, un, es un disco, un EP que está basado en una investigación periodística que se llama Negocios de Familia, de Francisco Cruz y Jorge Toribio, sobre el grupo Tlacomulco, ¿no? Y es pura musicalización, digamos como que el soundtrack de lo que sería una película sobre el grupo Tlacomulco, ¿no? Y más que nada como como digamos, más fascinado como con ese aspecto surrealista, ¿no? De la realidad política de México, ¿no? O sea, y los que no conocen la historia del grupo Tlacomulco es súper fascinante, pero es un grupo que surge a partir de una profecía de una vidente en el pueblo de Atlacomulco en los años 40, que predice 6 gobernadores del Estado de México que van a salir de Atlacomulco, del pueblo de Atlacomulco, y uno de ellos va a ser presidente. Y resultó que la profecía se cumplió con Enrique Peña Nieto. Eso me pareció súper chistoso y súper interesante. Y dije, bueno, esto es como que material para un disco, ¿no? Casi la parte de terminar ese disco, porque pues una figura, digamos, el líder no oficial del grupo fue Carlos González, ¿no? Y casi a la par de ese disco dije, bueno, la perfecta secuela de esto sería un disco sobre Hank, ¿no?
Jorge Hank Ron, o sea, nosotros lo conocemos como Hank en Tijuana, pero Jorge Hank Ron es pues, una figura, pues, digamos, notorious en Tijuana por pues, sus idiosincrasias, ¿no? Por su fama, digamos, oscura, pero también por ser una figura súper polarizante, ¿no? O sea, de que mucha gente lo ama, y lo idolatran, lo consideran un benefactor, y otra gente, pues, lo ve como una figura siniestra. Y simplemente me pareció fascinante, ¿no? Y más que nada, pues va muy como en línea con el nombre del proyecto, ¿no? O sea, Espectro Caudillo lo dice todo, ese es el proyecto, ¿no? Es el espectro del caudillo en la vida política. Y quién, o sea, algún personaje como Jorge Jan González personifica, o sea, a la perfección ese concepto, ¿no? O sea, esta figura del caudillo posmoderno en el siglo XXI, de cómo existe casi pues como el patriarca old school, pero en una época de, digamos, de ideales progresistas, de corrección política, y aquí está pues esta figura patriarcal. Y eso no lo digo yo, eso lo escribe Daniel Salinas Basabe en su libro La liturgia del tigre blanco, que allá voy, ¿no? O sea, yo tenía esta idea de hacer un disco sobre Hank y hacerla con un sonido semejante al sonido de Nortec, ¿no? Porque me pareció que va como de la mano, como generacionalmente, el sonido de Nortec, la figura de Hank, o sea, yo lo percibí como que esa era la idea, simplemente. Y la idea, pues te digo, sale como en el 2013, la voy así como que gestando y empiezo un par de canciones y luego dejo el proyecto de los Macuanos, me mudo a Nueva York, empiezo una vida nueva en Nueva York como periodista, le doy un giro 180 grados, pero toca la casualidad que compro este libro, La liturgia del tigre blanco de las Salinas Basabe, y lo empiezo a leer, creo que como en los primeros meses que me mudé acá, en el metro lo venía leyendo, y, o sea, otra vez como que se me despertó la imaginación, o sea, se prendió la chispita y dije, oye, pues estos son, o sea, lugares que yo reconozco perfectamente, Tijuana, personas que yo reconozco, o sea, uno de los datos más locos que se me hizo fue que la última persona que vio al gato Félix con vida fue Jibal, una figura súper importante en la electrónica mexicana. Y pues ahí va, ¿no? O sea, la escena del asesinato del gato Félix es algo que creo que mucha gente conocemos muy vagamente, ¿no? Porque todas las semanas lo vemos en el Z, en la página aparece su fantasma, digamos, narrando, digo, interrogando a las autoridades, al gobierno municipal, el gobierno estatal, sobre el asesinato. Y bueno, ahí sale más o menos como que ya la idea, ¿no? Se prende, mira, pues es igual que el último EP, hacer una adaptación, ¿no? De lo que sería esta historia tan cinemática de Hank y de su relación con su padre, que me recordó un poco como pues al el padrino, ¿no? The Godfather Part 2, la figura del patriarca y el sucesor, el asesinato del gato Félix, o sea, hay tantos como que elementos súper fascinantes de esta historia que se pueden, pues, o sea, si le jalas el hilo, ¿no? O sea, como que hay tanto que le puedes sacar que, pues, te habla básicamente de lo que es la condición política moderna de México, ¿no? O sea, el negro Durazo, uno de los ídolos de Jorge Hank Ron, o sea, si te metes ese rabbit hole, pues empiezas a descubrir tantas cosas sobre lo que era o sea, el negro Durazo, o sea, lo que era la corrupción en ese entonces, en los 70, en los 80. Entonces me parecen elementos súper interesantes para adaptarlos a un disco, ¿no? Y ya. Y yo sé que es un concepto que yo creo que es pues, medio difícil como de explicarle a alguien, ¿no? O sea, ¿cómo haces un disco basado en un libro? Y especialmente un disco que no tiene letra, porque no tiene letra, o sea, es instrumental, sí le sigue mucho a la línea de lo que eran los Macuanos, o sea, pero con menos letra todavía que es simplemente pues música electrónica que te evoca algo, ¿no? Así como si fuera el soundtrack de una película, pero sin película, ¿no? Básicamente. Claro. Oye, Rubén, Dime. y bueno, es que me llama la atención cómo fuiste conectando precisamente de una historia con otra y a final de cuentas se relacionan y cómo de Atlacomulco pues se viene hasta Tijuana, pero una relación de familia, ¿no? Y como una situación y con otra, ¿no? Pero me gustaría que me explicaras un poquito,
aparte de lo atractivo de las historias y demás, a ti en lo particular, ¿por qué te lleva o qué es lo que te detona para llevar a cabo un proyecto enfocado en este tipo de circunstancias? Pues ahora sí que a fines políticas y la historia que ya se va, que fuiste desentrañando y todo, pero antes de, ¿qué te llevó a que dijeras, bueno, creo que ahí hay una situación que puede funcionar para el concepto de este proyecto? Sí, pues, o sea, por muchos lados, ¿no? O sea, uno como periodista, soy todavía hasta cierto grado periodista, pero fui periodista por muchos años de profesión. Y como periodista, pues obviamente ese aspecto como de investigación, de descubrir, pues, o sea, me parece súper interesante. La historia también, soy como que súper fanático de la historia y de la historia específicamente de México, ¿no? O sea, y por ese lado político también, la política me interesa mucho, o sea, ahorita yo trabajo en política o sea, como que le tira como que a muchos blancos, ¿no? De cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Periodismo, política, historia y pues música electrónica también, o sea, que es como que un proyecto donde se pueden juntar todas estas cosas, ¿no? Y con Espectro Cadillo específicamente, o sea, yo creo que la gran diferencia con los maconos es que Espectro Cadillo se basa específicamente en figuras, o sea, son personas, son perfiles de personajes y de figuras, pues, que encarnan, pues, el poder, ¿no? O sea, ahora sí que digamos los caudillos, ¿no? Los caudillos modernos del país. Eh, y siempre existe como esta área medio gris, yo creo, ¿no? O sea, y lo he notado mucho, o sea, específicamente yo creo como que con la figura de Hank, que es una figura como que dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Puede representar algo muy diferente para ellos, ¿no? O sea, un diablo o un santo. O sea, y esa dicotomía creo que es lo que a mí me llama mucho la atención también, ¿no? Como esa fascinación entre que una figura puede representar algo tan diferente para una sociedad, ¿no? Y pues va de la mano, ¿no? No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, claro, y de hecho a eso quería llegar, precisamente de dónde viene el interés y dónde se centra ahora, porque efectivamente Hank, ya esto ya es como una comentario personal, pero yo que vengo de otro estado, o sea, yo tenía precisamente ese bagaje de más por el lado de lo exótico y de cuando lo detienen con las armas y todo esto de su zoológico y que ahora tiene un equipo de fútbol y llegar aquí y ver todo eso exactamente cómo está polarizada la figura pues de Hank. Y no he leído el libro de Daniel, pero sí he comentado cosas con él y él precisamente coincidía. Yo creo que un poco es lo que mencionas pues al final de cuentas es con lo que hay pues no solo detrás, sino en torno a todo este personaje, ¿no? Entonces, basado como en todo esto que me mencionas, bueno, en el concepto ya del nuevo material que está mencionando, tú cómo, y lo que me dices también del sonido norte y demás, ¿cómo estás visualizando precisamente, o cómo visualizas más bien actualmente esta figura con la relación con la ciudad y también por el tema relacionado con el gato Félix, que también está ahí la situación de reclamo, ¿no? De presunto autor intelectual y el compadre que al final de cuentas es el que va a la cárcel, o sea, toda esta configuración, toda esta gama, ¿cómo la configuras tú, cómo la percibes tú para decir, pues bueno, también va por este lado, ¿no? Porque sí es el interés, es todo lo que representa, pero es toda esa gama de configuración, ¿cómo la configuras? Sí, pues digo, yo fui aprendiendo mucho sobre la historia cuando fui haciendo esto, ¿no? Y ahorita voy a llegar un poquito, o sea, me voy a aproximar a donde va el proyecto ahorita, pero la historia creo que me fascina, digo, en varios niveles que como ya te mencioné, ¿no? Y también por su calidad como bien cinemática, y yo como súper fanático del cine, pues yo estoy el cine, me pareció como que súper chido, esto podría ser como que una película muy chida y de hecho, el Negro Durazo, o sea, el personaje del Negro Durazo ha sido visualizado, o sea, como a morir en el cine y en las historietas y todo. El personaje de Hank también, hasta cierto punto, él y su papá, o sea, el Carlos San González salió en, creo, la última temporada de Narcos México, o sea, son personajes como que dan mucho para eso, ¿no? Específicamente la historia del Gato Félix, a mí me pareció que es como, digamos, la historia
sobre Tijuana, ¿no? O sea, es como que si tienes que hacer una historia sobre Tijuana, una historia que caracteriza a la ciudad, ¿no? Y esto es ya yo hablando como mi relación personal con una ciudad que para mí fue, digamos, el detonante para mi vida creativa, mi vida profesional, como todo, Tijuana fue pues algo súper importante para mí. Para mí esta es como que la historia definitiva sobre Tijuana, ¿no? Y casi, casi pensándolo como en, digamos, en como estas películas de film noir, ¿no? Porque para mí esto es una película de film noir. ¿Cuál es como digamos, en Chinatown, en la película esta famosa Chinatown, hablan sobre el pecado original de Los Ángeles y cómo fue que se consolidó la ciudad y este tema como de corrupción con el agua? A mí me parece esta historia como que casi, casi como a la par con eso, ¿no? Como que estas historias que definen lo que es el carácter de una ciudad, cómo se cuaja la identidad de una ciudad. O sea, ahorita el tema para mí creativo, digamos, el gran conflicto creativo para mí fue que cuando yo, eh, digamos, en medio de este proyecto, como que abandoné la música, la dejé a un lado y como que me olvidé y dije, bueno, ese capítulo ya quedó cerrado en mi vida, ya voy a hacer otra cosa acá en Nueva York, pero siempre como que regresé, tenía esa espinita como que pues, tengo que terminar este proyecto, ¿no? Me parece que es un proyecto importante. Este, y ya lo fui como que retomando, lo terminé y ya que lo tenía terminado, otra vez como que quedé como en este tope que dije como, bueno, pues es que yo no quiero regresar a esa vida que tenía con los macuanos de estar de gira y todo, o sea, pero el proyecto me parece interesante y lo que a mí siempre me ha gustado explorar es el cine, ¿no? Yo quiero como que irme por ese lado y entonces ya, pues a la par que me digamos el proyecto, fui trabajando como que estos videos, proyectos visuales, ¿no? O sea, el primero que ha salido ahorita es el que te enseñé, el video del temible Grupo Jaguar, como que bien, esta fue dirigido por un amigo mío, Joey, que es de Tijuana también, me pareció como que, pues ahí va como que la estética. El próximo que va a salir casi, casi como a la par con el disco, que, o sea, va a anunciarse después, cuando salga el disco, el 2 de noviembre, es un cortometraje, pues es como una especie de video musical cortometraje que se llama Todos los caminos conducen al hipódromo Aguacaliente. Y de hecho, te voy a pasar ahorita el adelanto después de esta entrevista los primeros como 4 trailers que tengo, o sea, y ahí es donde empecé como que ya a entender un poquito más, o sea, ya cuando hice como que este lado visual, empecé a entender un poquito más de dónde va como que la historia. Y como dice el nombre, o sea, todos los que nos conocen el hipódromo caliente, esta frase la acuñó el gobernador Rufo Apel sobre la investigación, ¿no? Pero si le preguntas a alguien en Tijuana, o sea, esa frase hace eco como de tantas cosas que representan a la ciudad, o sea, de cómo el poder económico y político todavía se centra alrededor, pues, de esta figura de Hank, del hipódromo, del negocio del caliente, del negocio de las apuestas. Pero todavía si lo quieres analizar de una manera un poquito más existencial, que es lo que yo pues hago en esta película, tiene que ver con los orígenes de la ciudad, ¿no? O sea, el casino Aguacaliente, el viejo casino Aguacaliente, casino hipódromo Aguacaliente, donde empieza Tijuana esta reputación de ser esta ciudad, pues, ¿no? De la ciudad del pecado, que vienen estas figuras de Hollywood. Esto es antes de Las Vegas, antes de que existiera como que esta cultura, empieza aquí en Tijuana y empieza a hacerse esta como leyenda negra de nuestra ciudad, ¿no? Y en el cortometraje abordo como que diferentes leyendas reales que existen sobre el Aguacaliente, de un libro de leyendas de la Zorabeja, no sé si lo conoces, es como que muy famoso. La del apostador fantasma, que es un apostador que apostó en el hipódromo, la de la faraona, que es la que todo el mundo conoce, de que se aparece bajo el minarete, y luego ahí se incorpora esta tercera historia, que es la del gato Félix, ¿no? O sea, y el gato Félix como esta figura que nos va narrando, el fantasma del gato Félix es una figura que nos va narrando la historia de la ciudad, ¿no? Y nos dice, pues el pecado original viene aquí, todo se regresa, todos los caminos conducen al hipódromo caliente, todos los caminos nos llevan a ese pasado pues oscuro, ¿no? Del vicio. Y de cierta manera, pues el gato Félix lo pinto así como, digamos, es la víctima de ese legado, ¿no? Y Hank, digamos, es el heredero, porque de una manera como real y metafórica, Hank heredó ese imperio, ¿no? O sea, el hipódromo caliente es lo último que queda como de el último vestigio de esa época, y Hank es, digamos, el heredero, ¿no? Y entonces, pues ahí se crea como que esta mitología
de la ciudad, ¿no? Pues te digo, es la historia de Tijuana, básicamente, y de cierta manera, pues ese pecado ahora como que se vive en este crimen no resuelto del gato Félix que acecha cada semana en las páginas del Z, o sea, es ese tipo de cosa que nosotros estamos tan acostumbrados a esa realidad como surreal, pero alguien que lo ve de fuera es como que, wow, o sea, como que, qué cosa tan loca, ¿no? Que un fantasma, un periodista siga apareciendo cada semana leyendo, o sea, digo, reclamando, ¿no? Su propio asesinato. Entonces por ahí va la película y dije, bueno, qué perfecto motivo para yo meter mi música y hacerla ya tal cual lo que siempre quise hacer, ¿no? Que sea como el soundtrack de un disco. Entonces, digo, de una película. Entonces sí, lleva como que 5 canciones del disco van en ese como que cortometraje. Y ya, entonces lo voy imaginando yo, o sea, ahora sí que casi se fue pasando como de una manera medio no planeada, pero o sea, sí se fue convirtiendo en un proyecto audiovisual como lo que fue Nortec también. Y dato interesante, que la persona que nos ayudó nos hizo la cinematografía para gran parte de este corto fue Sergio Brown, Checo Brown, no sé si lo conoces, que fue uno de los artistas visuales que trabajó con Nortec y creo que de cierta manera como que ahí tomamos un poquito como de su estilo. Nortec Noir lo llamaría yo, pero sí, sí retoma como que un poco de esa estética, pero la lleva todavía más, ¿no? O sea, hacia el lado como que más... Si Nortec se enfocaba como en esa identidad fronteriza de los 2000, de los 90, o sea, esto te lo lleva a eso y hasta la época de la Agua Caliente, ¿no? Y todo. Entonces, de cierta manera también está resucitando como que ese legado. O sea, ya si lo quieres hablar meramente del lado musical, cultural, Tijuana, los macuanos siempre, los macuanos y el ruido pues que el género que, que hicimos, siempre hubo comparaciones con Ortex, siempre hubo comparaciones con esa época y digamos que ahí también pues hay algo de eso, ¿no? Un poco de como de reconsiderar esas influencias, ¿no? Y en vez de como que resistirlas, pues aceptarlas y decir, sí, esto es parte del legado de la música fronteriza y la música electrónica fronteriza, pues tiene que ver mucho con Nortec y con... También ahora sí que como que algo medio no resuelto ahí, que me parece, ya me estoy clavando mucho, pero para cerrar este hilo, eh, como de esa promesa, de ese sonido regional, ¿no? Que como que nunca se ha cuajado completamente del Nortec, del Ruidosón, pues como de esta identidad fronteriza. Entonces, por el lado musical lo estuve pensando de esa manera, ¿no? O sea, si voy a contar la historia que cuenta la identidad de Tijuana, del lado musical, pues tiene que ser Nortec, tiene que ser Ruidosón, tiene que ser como que esta tradición de la electrónica que tenemos en la ciudad. Ok. Entonces, pues así, por ahí va la cosa. Ok, sorry que no te contesto con palabras o ruidos, sonidos, porque a veces que cambia la cámara y al momento de hacer la edición hay que editarle mucho, pero todo acá con gestos te voy contestando. Y fíjate, Rubén, se me hace bien interesante, eso es lo que quería preguntarte y que me comentaras. Pues por un lado, obviamente, y creo que tiene que ver por lo periodístico y la cuestión de la historia, ¿no? De recurrir a todas estas figuras, recurrir en esta parte de lo histórico con estos personajes en lo musical, como dices, de retomar esto que fue con Ortega y demás, y los macuanos y todo lo que vienen haciendo, pero ahí me gustaría, yo veo mucho como una especie de, y creo que yo lo he hecho también, de romantizar mucho la ciudad, ¿no? Como la ciudad de las oportunidades, la ciudad de esto, como, y siento yo, en mi apreciación personal también, que tiene que ver precisamente con la historia de Tijuana, la leyenda negra, cómo se genera y que parece que pues tú como lo estás tomando en cuenta, pues no es evitarla, ¿no? Sino simplemente poner en contexto de que, o sea, no se puede negar que Tijuana, pues de ahí viene, de aquí, así surge y todavía hay reminiscencias de eso, ¿no? Como bien lo mencionas. Entonces, tú cómo, y yo creo que pues con esto ahí, para que me expliques cómo percibes esta situación, porque sí de repente siento que a lo mejor exponer estos temas en un cierto público es como pensar y decir, no, es que en Tijuana esto, ¿no? Por la idea de que se romantiza mucho. ¿Cómo ves tú esta situación? Seguro lo has percibido, seguramente lo has visto, pero ¿cómo ves tú esto y por el trabajo que estás haciendo también que pues
me parece muy completo más allá de lo musical, pues, ¿no? La investigación y todo el contexto y eso. Pero ves que hay una situación ahí como de negación también del pasado. ¿Cómo lo ves tú así, tal cual? Sí, o sea, supongo que yo por mi fascinación con la historia siempre me enfoco en todo lo que es el pasado, pero yo entiendo que parte de esto tiene que ver con la ciudad, y de hecho Salinas Basabe lo menciona en el prólogo de su libro, ¿no? O sea, la diferencia entre Hank y Tijuana es que Tijuana ha querido librarse de esa mala fama y Hank que como que no le importa la mala fama, es parte de su atractivo incluso esa mala fama, ¿no? Y creo que hay algo aquí en la película que ya es como que un aspecto, no como por moralizarlo, ¿no? Pero existe este tema en la película, que eso ya va más allá del disco, pues eso tiene que ver con la película, del gato Félix y de este tema de redención, ¿no? O sea, como que queda como que este pecado original que nunca se ha resuelto y la ciudad carga como que este legado, pero es porque la ciudad pues nunca ha llegado en realidad a términos pues con esa parte oscura que dices, con ese pecado, digamos, original, si lo quieres poner en términos como que judeo-cristianos católicos, este, pero sí, o sea, tiene que ver con esto que dices tú, justamente, con enfrentarlo, ¿no? O sea, y el gato, al igual, en la película lo hace, pero al igual que en las páginas del periódico, o sea, él te lo señala y te lo dice, ¿no? O sea, como que esto no se ha resuelto, este crimen no se ha resuelto. Y de la misma manera, pues así creo que tiene que ver también con Tijuana, ¿no? O sea, como que mientras no se enfrente, y es, digamos, también como en la psicología, ¿no? El psicoanálisis, o sea, como que enfrentar ese trauma, ¿no? Para resolverlo. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, sí es este tema de como que hasta cierto punto se tiene que enfrentar esto eh, para sobrellevarlo, ¿no? O sea, no es como que clavarse en eso e incluso romantizarlo, porque sí tiene un aspecto, pues, o sea, como que medio romántico, esta época, ¿no? Pero no, es más bien como que enfrentarlo y creo que pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ya al momento de ya como que incorporar este tema como que del gato Félix y el asesinato, creo que sí hay algo ahí que dice, bueno, pues hay algo aquí como que medio torcido, ¿no? O sea, no nada más es este como que, digamos, glamour de la época, sino como que este lado como que, digamos, medio romántico, que, en que se puede percibir la historia del Aguacaliente, pues también tiene como que su lado más oscuro, ¿no? Y todas estas leyendas también, o sea, son leyendas que tienen como que un final trágico, ¿no? La del apóstol, la de la faraona, todas terminan con una muerte, con una traición, y lo del gato, pues también, ¿no? O sea, es como que ya metiéndola ahí como que a esa leyenda de Tijuana y la leyenda del Aguacaliente. Entonces, No, ok, Rubén, no, pues buenísimo, creo que nos podemos echar unas horas aquí, pero este, este, pues de nada más, sí, está muy clavado el tema. Y no, sí, pues es que está bien interesante, digo, desde que lo vi acá dije, sí, tenemos que platicar, porque explicarlo así nada más de lo que uno percibe, pues dije, no, no, ahí está chido. Pero bueno, Rubén, pues nada más si quieres para terminar, dame algunos detalles, no sé cuándo va a salir el disco, algunas cosas que puedas comentar de que van a incluirse, ya me decías lo de los videos y todo esto, pero pues ahí lo que quieras mencionar. sí, el disco va a salir el 2 de noviembre, que es Día de los Muertos, no es coincidencia. Toda la narrativa está llena de fantasmas. Y a la par del disco, creo que se va a anunciar lo que es esta película, ¿no? Que va a salir, que es como el video musical oficial del disco. Y yo lo veo como que te digo, un proyecto así como audiovisual, que van a la par las dos cosas para entender más la historia. El arte viene a cargo de Urbano Mata, que no sé si lo conoces, si es un ilustrador de Tijuana, que también ha hecho de portadas para artistas como el Instituto Mexicano de Sonido. Este, y, em, y el disco sale por medio de National Records, que tampoco es coincidencia, pues es la disquera de los Macuanos y de Norte, que entonces hay mucho ahí como que con qué conectarlo históricamente. Y sí, y yo te voy a compartir el adelanto del corto para que vayas ahí tripeándolo y ahí te mantengo al tanto. Va, que va. Pues déjame termino aquí la grabación. El origen de los villancicos proviene de la Edad Media europea, donde los villancicos eran canciones populares que nacieron en las zonas rurales.
Es difícil establecer una fecha exacta, pero se considera que la primer canción sobre Navidad fue en el siglo IV. Era cantada por un solista acompañado de algún instrumento. Se trataba de canciones que alternaban estribillo y estrofas. Era una forma sencilla y rítmica de contar los acontecimientos que sucedían en la zona y no tenía nada que ver con la religión y la Navidad. La palabra villancico deriva de la denominación villanos, que se le daba a los habitantes de las villas para diferenciarlos de los nobles o hidalgos. En España, el origen de los villancicos se halla en una forma de poesía preferentemente cultivada en Castilla. Sin embargo, antes de denominarse villancicos, recibieron otros nombres como villancejos o villancetes. Los villancicos han sufrido una transformación hasta convertirse en lo que son hoy en día en cuanto a símbolo y estructura. Año tras año está presente y aunque la mayoría de las personas lo terminan aborreciendo, es un hecho que sin ellos la Navidad no sería lo mismo. Síguenos en B-Side by Nómadas y en Tijuana Última Hora. Déjanos tus comentarios, nos gustará leerlos. Hoy en el estreno te dejamos con The Etnia y Tango de Dos.
Beat the Vulture despide el año estrenando Sulfur, el cual ya se encuentra en todas las plataformas. Longshot anunció su retiro al concluir la gira con la que celebrará 10 años de carrera. Este 24 de diciembre, Luzbel lanzará un adelanto de lo que será su nueva producción discográfica que se espera vea la luz el próximo año. Y pues bueno, ahora sí ya estamos en la recta final de este programa. Ok. el que faltó una semana y que faltó como 5 veces en todo el año, pero bueno. Fueron 3 en el año. Ok, y yo ni una. Pero bueno, en fin, estamos ahora haciendo el cierre de este programa. Ya sé que el programa pasado igual me despedí, les dije felices fiestas, pero pues ahora sí ya que estamos aquí los dos. Es que no contaban con la astucia de que iba a regresar. Literalmente. Sí. Les queremos agradecer en general a todos los que nos han apoyado, seguido y de ahí compartiendo y demás durante los 40 y tantos programas que hemos realizado durante este año. Ahora sí, Visa iba a tomar una pequeña pausita de una semana nada más para poder iniciar el año con una nueva etapa, una mejor infraestructura, podría decirse, y pues muchas sorpresas. Además, estamos preparando ya el party del primer aniversario. Que ya está cerquita, para que lo vayan anotando en marzo, apúntenlo por ahí. Y bueno. La próxima semana sí hay transmisión. No vamos a presentarles no vamos a estar así como que en cuerpo presente tal cual, pero vamos ahora sí a tener una pequeña recopilación de lo mejor que ha ocurrido durante estos 10 meses de B-Side, o sea, en este 2023. Entonces, antes que otra cosa, muchísimas gracias, les reitero, y pues felices fiestas. Igual de mi parte, pues muchísimas gracias a todos, a las bandas, a los promotores, a ustedes, público que han estado ahí presente por habernos seguido durante estos programas. Obviamente es una pausita nada más, unas pequeñas vacaciones como todos. Vamos a renovarnos, vamos a cerrar el año festivamente como se merece, como nos merecemos. Vas llegando de vacaciones, güey. Pues me merezco más. Y nada, pues los dejamos también a ustedes con muy buenas vibras para que se la pasen bien en compañía de sus familiares, sus amigos o con quien la pasen en este fin de año. Saludos a mi familia también, aprovechando que ya estuve con ellos por allá y que bueno, no está por demás saludarnos también. Y Janet, pues invitar a las bandas también. Vamos a tener agenda abierta para el próximo año. Tenemos agenda abierta, perdón, para el próximo año, para las siguientes bandas. Para quienes gustan y quieran estar en nuestro programa, nos escriban, por favor, ahí en las redes sociales, B-Side by Nómadas y Nómadas Press en Facebook o en Instagram a través de Nómadas Press o directamente a nuestros perfiles personales en redes. Y díganos, mándenos, escríbanos, quieren ser parte del programa y nos vamos agendando. Así que, pues bueno, pues nada, despedirnos ya y muchísimas gracias. Nos vemos en enero. Les recuerdo que este programa llamado B-Side, pues como siempre les decimos, es parte del proyecto Nómadas Press. Nos pueden ver la repetición tanto de este como de todos los programas previos en el canal de YouTube Nómadas Press. También más noticias en el portal de noticias nómadaspress.com. Nos encuentran en redes sociales, ya se la saben. El próximo miércoles aquí van a tener contenido que van a poder seguir viendo. Los esperamos para este inicio de año. Igual si tienen propuestas de qué bandas quisieran ustedes ver, déjenos un mensaje. Tenemos ahí unas publicaciones que hemos estado como reposteando, invitando a que pues, la gente también que nos diga qué es lo que quiere ver. Así que nos vemos el primer miércoles del 2024. Regresamos. Y muchas gracias a Pulso Media, como siempre. No nos podemos ir sin despedir. Sin agradecer, pero bye. Bye. Feliz Navidad, feliz año, feliz lo que venga y demás. Chao. Chao. Córtale, mi chavo.